Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Les saluda vuestro profesor Dani Daniel Huiza y les da la bienvenida a esta semana número 24 de Aprendo en Casa. Bien, estimados estudiantes, estamos listos y preparados para iniciar esta sesión, preparado para esta semana. El título de esta sesión lleva como nombre Revisamos a nuestro texto argumentativo y nos preparamos para su presentación. El propósito de esta sesión es revisar si el texto argumentativo se adecua a la situación comunicativa. Asimismo, verificar si ha organizado y desarrollado las ideas de forma coherente y cohesionada. Reflexiona y evalúa su forma y el contenido y contexto. Asimismo, organiza la presentación de la exposición oral. Como el propósito mismo ya lo menciona, querido estudiante, en esta sesión vamos a darle una revisada a nuestro texto argumentativo que hemos estado planificando y que seguramente ya lo tienes preparado en forma de borrador. Y si es que no lo tienes, pongámonos a trabajar para así poder llevar a cabo esta sesión. Antes de ello, para revisar nuestro texto argumentativo, como ya lo mencionaba, debemos de tenerlo ya acabado, porque si no lo tenemos, no podremos pasar al siguiente paso de la revisión, ni mucho menos a la exposición oral. Para ello, vamos a repasar los elementos de nuestro texto argumentativo. Y a modo de ejemplo, yo redactaré un texto argumentativo. Así que presta mucha atención a lo que vamos a realizar. ¿Qué es lo que podemos ver, estimados estudiantes, en imágenes? Podemos observar una laguna. Esta laguna es la laguna de Urcos, querido estudiante. Esta laguna de Urcos voy a simular una situación. Claro que algunas cosas pueden ser ciertas y otras no. ¿Ya? Nos vamos a ayudar de este tema para poder redactar un texto argumentativo acerca de la laguna de Urcos. Estas imágenes nos van a ayudar. Por ejemplo, ya lo vas a ver. Podemos ver acá una imagen que está, por ejemplo, podemos ver que hay bastante basura, por ejemplo, en esta primera imagen. En el agua podemos ver botellas, plásticos, que en un momento sí pasó realmente en nuestra laguna de Urcos. Podemos ver acá, en esta imagen, varias aves que migran y que habitan nuestra laguna, que antes había gran cantidad, pero que ahora vemos que van disminuyendo poco a poco. Asimismo, en esta imagen podemos ver un incendio en esta hermosa laguna de Urcos. Asimismo, en esta imagen podemos ver una persona fumando, drogándose, ¿no? Que ya que en este espacio, en esta laguna, muchas veces es usado por personas de mal vivir para realizar estas actividades y volverlo un lugar peligroso. Bien, esta es la imagen que tenemos de nuestra hermosa laguna de Urcos. Pero con el paso del tiempo va siendo solo un recuerdo. Vamos a ver, vamos a usar la plantilla que anteriormente, la clase anterior, les había mostrado y que ustedes llenaron acerca de un texto que han analizado. Para ello, vamos a ver el tema. El primer elemento para poder redactar nuestro texto argumentativo. Nuestro tema va a ser la laguna de Urcos. Bien. Una vez que ya tengamos nuestro tema, vamos a plantear nuestro título. El título debe ser motivador y relacionado al tema. Por ejemplo, yo le puse Laguna de Urcos lucha por no morir, ¿no? De esta manera puedo yo llamar la atención. Laguna de Urcos lucha por no morir, para así de esta manera invitar a la persona a que pueda leer este artículo de opinión. Una vez que ya tengo mi artículo, mi título, paso el siguiente
La siguiente parte vendría a ser la introducción. En la introducción se explica el tema que se tratará y las motivaciones por su elección. Voy a dar a conocer de manera general y hablar acerca del tema. Por ejemplo, que yo he mencionado. Una laguna es un depósito natural de agua generalmente dulce, de menores dimensiones, sobre todo en profundidad. Las lagunas y los lagos pueden formarse de diferentes maneras, entre las cuales se pueden mencionar las de origen tectónica, las cuales se forman por depresiones creadas por pegamentos de la corteza terrestre, y las volcánicas, creadas por la depresión formada después de la actividad de los volcanes. Además, son ecosistemas por sí mismas, albergando gran cantidad de fauna y flora y visitadas por multitud de especies. Esto yo lo he conseguido averiguando, indagando acerca de la laguna. Entonces, el primer paso es primeramente escoger tu tema y averiguar acerca de este tema. ¿Para qué? Porque esa información que tú vas a guardar, vas a averiguar, te puede servir como introducción. Dentro de la introducción está la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea o postura que el autor tiene sobre el tema. ¿Cuál es nuestro tema? La laguna de Urcos. Entonces, ahí va a partir, la laguna de Urcos. ¿Y cuál es su postura? ¿Qué es lo que piensa el autor acerca de la laguna de Urcos? Que está siendo maltratada y quedando desértica. Esta es tu opinión, esta es tu postura. Y esta es la postura que tú vas a tener que defender. Vas a tener que defender. ¿Ya? Para ello, vas a usar, ¿de qué manera voy a defender? Haciendo uso de qué? De los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Te preguntarás. Los argumentos son el conjunto de razones que el autor expresa para demostrar, ¿qué cosa? Para demostrar de su opinión es verdadera. En otras palabras, va a defender su opinión. ¿Ya? Entonces, va a usar razones, va a utilizar razones. En este caso, yo estoy utilizando 5 argumentos. ¿Por qué pienso yo que la laguna de Urcos está siendo maltratada y quedando desértica? ¿Por qué pienso? Esta idea yo la tengo que convencer y defender a capa y espada. Para ello voy a usar 5 argumentos. Primeramente, ¿por qué la maltratamos? Porque los vecinos y visitantes de otros lugares vienen a pasear a la laguna, llevan comida, productos, gaseosas. ¿Y qué hacen? No tienen la educación de llevárselos y guardarlos en los tachos de basura, por lo que lo dejan en la laguna y esto hace que contamine y que muchas veces llegue a parar a la laguna, a la misma laguna. Entonces, este es el primer argumento que yo estoy utilizando. El segundo argumento, pienso que lo estamos maltratando porque la laguna ahora se ha convertido en lugar preferido de adolescentes y personas de mal vivir que lo usan como espacio para qué? Para drogarse y beber bebidas alcohólicas. Esto hace de que se vuelva un lugar peligroso. ¿Mm? Mi segundo argumento. Ahora vayamos al tercero. Nos damos cuenta que se está quedando desértica porque a veces aves que antiguamente visitaban a esta laguna ahora ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque la población, cada vez la ciudad se va más acercando a la laguna, donde antes todo era árboles, había un silencio, ahora está lleno de casas, lleno de bulla. Entonces, y esto hace que las aves que antes ya no habían, antes venían a migrar, ahora ya no lo hacen, porque esta laguna ya no cumple los requisitos para que estas aves
puedan quedarse tranquilos. Cuarto argumento. ¿Cómo? ¿Por qué lo estamos dañando, maltratando? Cada año, en temporada de sequía, personas inescrupulosas, o sea, malvadas, sin educación, queman la totora que se encuentra al borde de esta. De esta manera, causando qué cosa? Primeramente, destrucción de la laguna y la desaparición de especies, lagartijas, mosquitas, diferentes animalitos, por pequeños que sean, cumplen una función en el cuidado y, y en el desarrollo de esta laguna. Y por último, como quinto argumento, el abandono por parte de las autoridades en su cuidado y repoblamiento de especies, así como la contratación del personal capacitado en el cuidado de esta. Entonces, como un argumento más, estoy poniendo de que las mismas autoridades pues se han olvidado o no quieren hacer nada por por este recurso hermoso que muy bien podría ser un atractivo natural para que nuestros turistas de diferentes países puedan venir y de esta manera generar movimiento económico. Bien, querido estudiante, cada uno de estos cinco argumentos yo lo puedo ampliar, explicando, poniendo ejemplos, para de esta manera convencer al público que verdaderamente todos estos hechos dañan nuestra laguna. Para así de esta manera convencer al público, al lector que está leyendo. Luego viene la parte de la conclusión. Por todo lo mencionado antes, ya, ¿de qué manera? Esta es la parte final de un artículo de opinión, en el cual voy a repetir la opinión nuevamente, que al inicio lo he mencionado, ¿no? Que es la tesis. Y después voy a hacer un resumen corto de los argumentos. Eso es lo que voy a hacer. Veamos cómo, como ejemplo, yo te propongo. Por todo lo mencionado anteriormente, nos damos cuenta que verdaderamente nuestra hermosa laguna de Urcos está siendo maltratada y quedando desértica por la acción humana, la contaminación por residuos, ser guarida de personas de mal vivir, aves que ya no migran y el abandono por parte de la autoridad local. Si te das cuenta, he repetido nuevamente la tesis aquí. Y también he mencionado un resumen de los argumentos que he utilizado para convencer al público. Bien, querido estudiante. Entonces, para pasar ahora a la parte de la evaluación, yo tengo que tener este artículo de opinión ya redactado. Porque si no, no voy a poder evaluarlo. Una vez que ya lo tengas escrito, lo vamos a evaluar. ¿Con qué? Con este pequeño cuadro. Entonces, vamos a marcar si sí o no, si cumple o no cumple estos criterios nuestro texto argumentativo. Analicemos cada uno de ellos. Por ejemplo, el título que le has puesto a tu texto argumentativo es motivador y adecuado al tema elegido, sí o no. Entonces tú marcarás sí o no. Ahora, durante el desarrollo de la introducción se explica el tema que se tratará o también puedes mencionar las motivaciones o importancia de su tratamiento. En otras palabras, ¿tiene o no tiene introducción? Sí tiene, entonces ahí márcalas. Sí tiene título, tiene su desarrollo, tiene su introducción, sí, marcada así. Ahora, presenta argumentos claros y las razones que fundamentan la tesis. ¿Tiene argumentos? Ah, sí, profesor, por supuesto, tiene argumentos, se pondrá así. En el cierre, recapitula las ideas presentadas en el desarrollo, o sea, hace un resumen de sus argumentos, sí o no.
Había mencionado que sí, ¿verdad? Sí, tiene su resumen de argumentos. Ahora, analicemos ahora las ideas. Las ideas están organizadas en párrafos que detallan el aspecto en forma completa y clara. Por supuesto, ¿verdad que sí? Está organizado nuestro artículo, nuestro texto argumentativo por párrafos. En el interior de los párrafos hay punto seguido, es decir, hay más de una oración, sí o no. Por supuesto que sí. Si es que va a haber más de una idea, voy a hablar dentro de un párrafo, siempre va a haber el punto seguido. Entonces le pongo sí. Y si es que no tiene, también le pongo no. ¿Para qué me va a servir? Para que tú te des cuenta. Esto sirve para que tú te des cuenta y vuelvas a analizar tu artículo, tu texto argumentativo y ponerlo. Si es que no lo tiene. Ahora, las palabras que has utilizado, empleadas, son precisas, o sea que las palabras que has usado son las más adecuadas, sí o no. Entonces, por supuesto que sí, sí son adecuadas. Porque muchas veces utilizo palabras que quizás no me van a ayudar a ser más claro en la exposición de mis ideas. Por último, evidencia el buen uso de las reglas de tildación. Aquí debo de fijarme si las palabras están bien tildadas o no están tildadas. Entonces, si es que va a haber algunas palabras que no están tildadas, que no le has puesto la tildación bien, le pones no. Y si es que sí todas están bien tildadas, entonces le pones sí. Como vemos, esta es una ficha de autoevaluación de tu texto argumentativo. Entonces, si nos damos cuenta, pues en su mayoría hemos completado que sí, por lo tanto, está bien nuestro texto argumentativo. ¿Para qué cosa lo hemos evaluado? ¿Para qué? Para poder exponer, porque ahora vamos a exponer nuestro texto argumentativo. Entonces, para eso vamos a invitar a nuestros familiares, tíos, primos, quienes viven en nuestra casa, porque a ellos tú le vas a exponer tu texto argumentativo. ¿Ya? Pero antes de ello tienes que tener presente los siguientes aspectos o consejos. No olvides considerar los recursos expresivos que deberás tener en cuenta a la hora de presentar tu exposición. Por ejemplo, los recursos verbales. Tener una correcta dicción, o sea, pronunciar bien las palabras. Modular la voz, el volumen, el timbre y tono, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas quienes te van a escuchar puedan comprender todas las ideas que tú quieras manifestar y que lo estás diciendo en tu artículo de opinión. Una vez que ya tienes preparado esto, tu tono de voz, que se escuche hasta la última persona, que tu persona que no sea tu timbre, que no sea tu tono, que no sea agresivo ni gritando, no ni tampoco voz baja porque no te van a poder escuchar. ¿Mm? Luego tenemos los no verbales. Aquí ya también es el manejo del cuerpo, tu postura, los gestos tienen que ser adecuados. ¿Para qué? Para que estos apoyen las ideas que tú estás planteando o mencionando. ¿Qué más, profesor, dirás? Tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, tus ideas tienen que ser claras y completas para que así se entienda mejor. Por ejemplo, tu tesis tiene que ser claro, tus argumentos para convencer. Luego, el volumen de voz tiene que ser adecuado. Si voy a hacerlo en un lugar abierto, tendré que aumentar el volumen un poco más. Entona y mantiene un ritmo que favorezca la atención de tus compañeros, familiares, estudiantes, compañeros. Hay que evitar las muletillas. ¿Qué cosas son las muletillas? Son palabras que muchas veces repetimos. Después, no, o hay veces otras personas dicen repite. Bueno, entonces no puedo yo en una exposición hacer mucho el uso de muletillas.
Luego, debemos tener una postura apropiada. Siempre es bueno desplazarse, moverse del lugar donde yo estoy exponiendo. No simplemente quedarse parados como un árbol y hablar y hablar. Tengo que moverme, ¿ya? Y algo muy importante, mantener el contacto con los compañeros. O sea, cuando yo hablo o expongo a otras personas, tengo que mirarle a las caras, a los ojos, para que de esta manera estemos en contacto. Pues son recomendaciones que te digo para que tú tengas en cuenta. Una vez que ya lo has practicado, querido estudiante, para ello debes practicar 2, 3 veces. Para iniciar, puedes pedir a tus hermanos pequeños que sean tu público. Y cuando ya estés seguro, puedes invitar a tus demás familiares. Ahora, la tarea de esta semana es que termines de redactar tu texto argumentativo. ¿Para qué? Para que completes tu autoevaluación que te he presentado en la ficha. Y luego grabes con tu celular la exposición oral de tu texto argumentativo que escribiste. Entonces tenemos tres tareitas. Primero, que termines de redactar tu texto argumentativo. Luego, que evalúes tu texto argumentativo con el cuadro con los criterios. Y por último, grabes en tu celular la exposición de tu texto argumentativo. Bien, yo sé que tú puedes hacerlo, eres una persona muy capaz. Así que no te desanimes y sigue adelante en este trabajo que nos hemos planteado para esta semana. Saludos, cuídense, estimados estudiantes.